Hola a todos, bienvenidos a esta nueva clase, la clase número 6 de Excel básico. En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que son las tablas, el ordenamiento, el filtrado de las mismas y vamos a terminar un poco con lo que son las listas desplegables. ¿Qué veremos en este curso, en esta oportunidad? Bueno, vamos a comprender realmente los beneficios y uso de las tablas en Excel, aprender a crear y formatearlas, e incluso hasta modificarlas, dominar las técnicas de ordenamiento y filtrado de datos para analizar información y crear finalmente vamos a crear y utilizar listas desplegables para facilitar la entrada de datos y garantizar así la consistencia de la información. Tengan todos ustedes bienvenidos. Ok, vamos a comenzar. En la pantalla tenemos dos tablas. Dos tablas que aparentemente tienen la misma característica. O sea, presentan la misma apariencia, tienen los mismos encabezados, tienen el mismo conjunto de datos, pero existe en ellas una gran diferencia. Fíjense lo siguiente. Si yo me posiciono en la tabla, en lo que supone la tabla izquierda, bueno, veo los argumentos, no hay ningún cambio en la apariencia de la interfaz de Excel, todo se ve sin novedad. ¿Qué tal si lo hago y me posiciono en la tabla derecha? Ajá. Observemos que ahora aparece una nueva pestaña contextual en el menú. Se llama diseño de tabla. Fíjese, probablemente fui muy rápido. Vuelvo a la tabla anterior, desaparece esa pestaña. Me posiciono en la tabla de la derecha y aparece ahora esa nueva pestaña. Otra característica interesante. Observen aquí la identificación de las columnas. Recordemos que son literales por defecto en la hoja de cálculo. ¿Qué tal si yo le doy al scroll del mouse o me desplazo a través de la barra de desplazamiento de la hoja y subo los datos? En el lado izquierdo, los datos, o sea, las columnas se mantienen intactas, se mantienen los mismos literales, pero desaparecieron los encabezados de la tabla. En cambio, en el derecho, fíjense lo que podemos observar. Los literales han sido sustituidos por los nombres de los encabezados de la tabla. Ahora, a pesar de que oculté el encabezado natural de la tabla, ese encabezado se sobrepone sobre los literales de encabezado, por lo que nos permite mantener siempre presente a qué datos estamos accesando o qué datos estamos conociendo. Esas dos grandes características. Entonces, aquí le estoy presentando dos grandes argumentos. El primero ya no lo vamos a estar denominando tabla, a pesar de que tiene la característica de encabezado y sus datos estructurados. Estos son datos agrupados o rangos de datos. Estos son grupos de datos agrupados. Y en la derecha es lo que sí vamos a denominar tablas en Excel. Este es el inicio de una nueva fase en cuanto al uso de Excel. Y esto es lo que reivindica las fortalezas y las capacidades que tiene esta gran herramienta. Ok, vamos entonces a trabajar cómo construimos entonces nuestra tabla de Excel. Bueno, vamos a trasladarnos a la hoja de gestionar tabla y aquí tenemos una tabla natural, ¿de acuerdo? Un conjunto de datos agrupados. Vamos a comenzar a manejar los términos. Conjunto de datos agrupados. ¿Qué debemos hacer? Como buena práctica en el estudio del análisis de datos, pues en el manejo de conjuntos de información, debemos siempre revisar la información, los datos,
Bueno, que observamos, aquí tenemos ese conjunto de datos tiene un encabezado, perfecto. Aquí aparece el título nombre y por tanto todos los datos que están subyacentes en esa columna, evidentemente son nombres. Igualmente están los apellidos, está la fecha de nacimiento, el género, está definido por la letra F de femenino, M masculino, la altura, aquí evidentemente está en centímetros, el peso, suponemos que está en kilogramos, y una fecha de ingreso. Ok, todos los datos están consistentes a los títulos que nos está presentando este conjunto de datos. O sea, que nos encontramos ante una buena organización de estos datos. Vamos a crear nuestra tabla. Tenemos varias maneras de crear nuestra tabla. Puede hacerlo de la siguiente forma. Primero que nada, seleccionamos nuestro grupo de datos hasta el encabezado. Ya tenemos todos estos datos seleccionados, que es lo que denominamos ya anteriormente como rango de datos. Ok, tenemos todo nuestro rango de datos seleccionados. Nos vamos a la pestaña de insertar y al lado izquierdo está en la cinta de opciones está el segmento de tabla y aquí tenemos el comando de tabla. Pulsamos ese comando haciéndole clic y Excel marca todo el contorno de ese grupo de datos seleccionados y eso es lo que nos pregunta en este pequeño cuadro de diálogo. Dice que se denomina crear tabla. Entonces nos dice todo el rango de datos seleccionados y como estamos conformes, perfecto, no hay nada que modificar, eso es lo que queremos. Luego aparece la tabla tiene encabezado. Esto indica una suerte de pregunta. Bueno, la tabla tiene encabezado, sí, entonces lo tildo. ¿Por qué? Porque de este conjunto de datos agrupados tenemos el título de cada una de esas columnas y le indicamos aceptar haciéndole clic. Listo. Ya hemos creado nuestra tabla en Excel. Así, con dos pequeños comandos, hemos realizado esa creación de la tabla. Ahora bien, ¿cómo la reconocemos? Fíjense que cambia el formato. El formato estaba sin ningún tipo de estilo y ahora nos sugirió un estilo y nos dio unos comandos que lo vamos a revisar ahora a lo largo de esta sesión. ¿Qué es lo que nos interesa en este momento? Bueno, inmediatamente que creamos la tabla, ahora sí aparece nuestra lista. Déjeme bajar aquí porque no me permite ver el menú contextual. Ok, aquí tenemos, ahora que ya tenemos una tabla, se ha generado la pestaña diseño de tablas, ¿de acuerdo? Entonces, ya con ese diseño de tabla, por supuesto, tiene suscrita una cinta de opciones que nos va a permitir trabajar con esa tabla. Ok, vamos a seleccionar nuestra pestaña diseño de tabla. Ok, en esta cinta de opciones, lo inmediatamente que vamos a reconocer es que al lado izquierdo aparece el sector de propiedades y nos aparece un pequeño cuadro donde dice nombre de la tabla. Aquí es donde podemos nombrar nuestra tabla y es buena práctica siempre renombrar esta tabla para las futuras utilizaciones que le vamos a dar a esta, y es conveniente tener un nombre que podamos identificar o reconocer dentro de esa estructura de trabajo que vamos a tener posteriormente. Ok, vamos a llamar esta tabla inicio. Inicio. Muy bien. Vamos a darle un estilo. Vamos a darle un estilo. ¿Dónde vemos el estilo? Fíjense lo siguiente. Dentro de esta misma cinta de opciones, yo tengo aquí a la derecha estilo rápido. Si le doy clic me da todo un catálogo de opciones para modificar. En esta clase vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a aprovechar, ya que tenemos un color
en este cuadro de texto y todas las hojas posteriores que vamos a trabajar hoy tienen un color definido. ¿Para qué? Para darle ese color dentro a nuestras tablas. Y así vamos practicando. Ok, voy a definir este color que supone que es el que más se asemeja a nuestro cuadro de texto. Y aquí entonces ya podemos definir cualquier forma y color a nuestro estilo. Recuerden que dependiendo del tipo de información que estamos manejando, podemos establecer distintos tipos. ¿De acuerdo? Ok, vamos a trabajar con este estilo. Ya podemos establecer, con pocos clics, podemos establecerle estilos a nuestras tablas. Ya renombramos. Ahora bien, vamos a gestionar esta tabla en Excel. Vamos entonces, ¿cómo es el contexto de agregar filas? Perfectamente. Fíjense lo siguiente. Aquí aparece una línea azul que determina las dimensiones de nuestra tabla. Yo voy a colocar aquí mi nombre. Y fíjense lo siguiente, yo al solo colocar mi nombre, ya la dimensión se actualizó. O sea, quiere decir de que ahora ha incorporado este nuevo dato como parte del grupo de datos que tiene esta tabla. O sea, que ahora tengo una nueva información. O sea, ya Excel auto incrementa por requerimiento, dependiendo del número de registros, en una nueva fila. Tanto es que lo podemos hacer a nivel de filas como podemos hacer a nivel de columna. Pero podemos intersectar internamente en la tabla. Sí, como no, yo me pongo en cualquier parte de donde yo deseo incorporar una nueva fila, botón derecho y le digo insertar. Insertar fila en la tabla arriba. Aquí tengo una nueva fila. Yo puedo colocar aquí Carlos, Carlos José, y aquí tengo ya una nueva fila para incorporar toda la información que queramos suministrar. Perfecto, vamos a reversar estos argumentos, vamos a eliminarlo, control Z, recuerden que podemos reversar paso a paso todos estos argumentos, ¿ok? De igual manera, para incorporar columnas, ok, para incorporar columnas también podemos hacer la misma situación. Yo puedo colocarme en cualquier parte de la tabla, botón derecho y seleccionar mi columna e indicar columna en tabla izquierda. O sea que yo puedo incorporar aquí una nueva columna sin ningún inconveniente. ¿De acuerdo? Y podemos colocar, establecerle un título y automáticamente se actualiza. Ok, pero voy a hacer algo mucho más interesante. Vamos a apartar un momento este cuadro de texto aquí a la derecha. Fíjense lo siguiente. Yo voy a incorporar aquí, de la misma manera como lo hice con la fila, voy a hacerlo con la columna. Voy a colocar, vamos a hacer un cálculo del IMC. IMC. Si no lo recuerdan o no lo conocen, el IMC es el índice de masa corporal. Yo le digo Enter. Y fíjense lo siguiente, automáticamente me ha generado toda una nueva columna con la misma característica y también está integrado. Ahora, fíjense que ahora la dimensión de la columna, de la tabla, se amplió en razón a la columna que estamos trabajando. O sea, pueden ver que es muy sencillo la manera en que incorporamos información en una tabla. Como les decía, ¿qué es el IMC? El IMC, eso es un cálculo que se establece de índice de masa corporal. Vamos a usar eso como ejemplo para generar una fórmula. Voy a ampliar esto aquí para que tengamos mayor visibilidad. Vamos a ponerlo aquí más amplio. Perfecto. Ok. Fíjense lo que va a pasar aquí.
Vamos a calcular el índice de masa corporal. ¿Cómo se calcula el índice de masa corporal? Recordemos que debemos iniciar con la igualdad, con el signo igual, para escribir una fórmula o insertar una función o establecer algún tipo de referencia, ¿de acuerdo? Vean lo interesante que sucede. Anteriormente, cuando creamos nuestra fórmula, sencillamente debíamos indicar una celda, un rango de datos, ¿verdad? Para hacer algún tipo de operación. Aquí lo interesante es lo siguiente. El índice de masa corporal se define por el peso entre la altura al cuadrado por 100. Yo lo voy a hacer por 10.000, ya que estoy usando la altura en centímetros y para hacer su reducción, lo voy a multiplicar por 10.000. Entonces, esa va a ser mi fórmula, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cómo hago? Bueno, selecciono peso. Cuando yo seleccionaba la celda, sencillamente me indicaba, en aquel momento me decía, bueno, la G5. Vamos a ver qué sucede aquí. Cuando yo pulso la celda a la cual voy a indicar el peso, fíjense lo que aparece. Aparece ahora es el nombre de la columna a la que estoy haciendo referencia. ¿Qué sucede con esto? Que ahora me está dando una fórmula estructurada, en donde ahora la sintaxis es más legible, más comprensible y más fácil de analizar, resolver, inclusive hacerle posible mantenimiento o modificación. Entonces, y ahora es más legible, se interpreta mejor. Entonces me dice aquí, es peso, como recuerden, entre la altura, ¿ven? Entonces aparece ahora, es la altura. La altura elevado a la 2. Vamos a colocar, vamos a ver dónde tenemos aquí ok, aquí está, elevado a la 2, ¿de acuerdo? Multiplicado por 10.000, ¿de acuerdo? ¿Eso va a funcionar? Es la pregunta que hago. Recordemos que la jerarquización de signos me está diciendo que se va a ejecutar esta potenciación, luego va a dividir y luego va a multiplicar. Bueno, según la jerarquía de operación, así lo debe de hacer. Vamos a darle Enter. Y aquí está. Me dio mi resultado 24.99. Pero quiero que vean algo interesante. Antes teníamos que llegar a hacer nuestra operación, luego a darle el botón de autorrelleno. Bueno, esto ya lo ha hecho de manera natural nuestra tabla en Excel. Nos facilita realmente el trabajo. Sencillamente que ahora ya tenemos un conocimiento y sabemos lo que estamos haciendo y por tanto lo hace con mayor efectividad. Bueno, ¿qué nos queda aquí hacer? Bueno, de repente vamos a indicar de que este conjunto de datos no se aprecia con tantos decimales. Bueno, vamos a seleccionar nuestro grupo de decimales, vamos a reducir los decimales, vamos a reducirlo, bueno, vamos a seleccionar aquí, vamos a ver qué sucede. Ahora sí lo está haciendo. Vamos a darlo como un número entero, mejor, para que sea más legible. Entonces, fíjense que ahora ya hemos creado una operación y sencillamente ya ella por su referencia relativa predeterminada ya ha hecho todo, ha generado todas las fórmulas en la celda subsiguiente. Eso es lo que es el autorrelleno de fórmula, que lo hace de manera natural. Ok, otra de las características que tiene esta hoja de cálculo, esta tabla, perdón, es lo siguiente. Vean, yo voy a llegar, voy a eliminar este registro que realmente no nos ayuda en nada. Voy a seleccionar
mi conjunto, es mi conjunto de datos. Perdón, vamos a eliminar esto aquí, se me encargó. Vamos a regresar. Ok. Vamos a seleccionarlo. Ok. Ok, ya seleccionamos todo nuestro conjunto de datos y que es la tabla. Ahora, si yo me ubico en alguno de los extremos de la tabla y nuestro cursor se transforma en una estrella de 4 esquinas, yo puedo hacer el clic sostenido y verán que ahora yo puedo mover todo ese conjunto de datos como un objeto. Sí, realmente lo que hemos generado es un objeto que no está realmente conectado a esta hoja de cálculo, sino que es un objeto que es independiente y yo puedo modificar y modificar su ubicación. Es poco aplicable, pero lo que quiero que manejen el principio de que esto es lo que estamos generando. Un objeto en Excel que nos va a permitir trabajar de manera independiente y que a su vez nos va a permitir automatizar muchos otros procesos. Otra de las bondades que tiene esta tabla, ¿verdad? Es que fíjense que podemos generar cálculos. Antes llevábamos cada fórmulas, funciones para hacer cálculos. Miren lo siguiente. Yo puedo generar una fila, en el diseño de tabla, una fila de totales. Me voy a la pestaña de diseño de totales, está el sector de opciones de estilo de tabla, y ahí aparece una lista en checklist, donde me indica que yo puedo tildar filas de total. Miren lo que aparece aquí. Aquí abajo llegó hasta Arturo Carlos, ¿de acuerdo? Si yo pulso filas totales, ¿lo ven? Me ha generado una nueva fila. Se diferencia de los datos porque ahora hay una doble línea. Quiere decir que esta es una línea muy particular donde me indica los totales. ¿Qué totales estamos haciendo referencia? Cada una de las celdas puede indicar un resultado. Por ejemplo, yo me ubico en los apellidos y me aparece una flecha de comando. Cuando yo le doy clic, vamos a subir un poco. Aquí está. Me aparece un listado de funciones. Función promedio, función recuento, contar números, máximos, mínimos, suma, desviación estándar, varianza y otras funciones más que están dentro de la librería de Excel. Ok, vamos entonces a usar la función recuento. Recuerda que cuando usamos la función recuento, ¿qué es lo que hace esa función? Contar las celdas que estén llenas, pero que estén llenas inclusive con textos, ¿de acuerdo? Si yo digo recuento, me dice que aquí hay 20 registros, que tengo un total de 20 registros. Muy bien, con un solo clic he obtenido información. ¿Qué tal si yo quiero calcular el promedio de la altura de estos registros? Selecciono la celda, le doy clic al comando, me otorga la lista y indico promedio. Al hacer el clic, automáticamente me ha generado el promedio de todo ese conjunto de registros de forma prácticamente automática. El peso. Bueno, yo quiero calcular el peso, quiero conocer de este peso cuál es el menor peso. Ok, me voy a mi lista y encuentro por aquí la función mínimo. Le doy clic y esta es el menor peso de este conjunto de datos. Si yo reviso toda mi lista, efectivamente ese es el peso, el menor peso que tengo en este listado. Entonces, hemos visto las posibilidades de cómo generar, que podemos obtener
este es un principio. Ya vamos a ver otros argumentos que nos van a permitir gestionar las tablas en Excel. Otra cosa, eliminar tablas. Fíjese lo siguiente, si por ejemplo ya cumplí mi objetivo o no deseo tener esta tabla dentro de mis argumentos, perfecto. Yo sencillamente me ubico en diseño de tabla y en el segmento de herramientas hay un comando que se llama convertir en rango. Con este comando puedo restablecer esta tabla en un conjunto de datos agrupados. Entonces yo le digo clic, convertir rango, y me dice, ¿desea convertir la tabla en rango normal? Le digo que sí. Aquí ya ha convertido esta tabla nuevamente en datos agrupados. ¿Cómo lo puedo observar? Que ahora ya no aparece la pestaña de diseño de tabla. Conservó, fue la última estilo, lo conservó perfectamente, pero ya no tiene ninguna incidencia como tabla. Yo subo aquí y ahora ya la está tratando nuevamente como datos agrupados. De esta manera podemos restablecer, por alguna situación, restablecer esa tabla en datos agrupados nuevamente. Pasemos entonces a otro aspecto. Vamos a trabajar ahora con el ordenamiento. ¿Qué es el ordenamiento? El ordenamiento es sencillamente un criterio que podemos establecer a unos datos y organizarlo de cierta manera. En donde puede ser, si es a nivel de texto, de la A a la Z, o sea, o de Z a la A. En caso de que sea número, evidentemente puede ser de menor a mayor o de mayor a menor. En caso de fecha, entonces sería desde el más reciente al más antiguo o viceversa, del más antiguo al más reciente. A eso que nos referimos con ordenamiento. Ok, vamos a cumplir los planteamientos que nos da este cuadro de texto. Nos dice revisión de los datos. Recuerden que eso es una actividad que debemos completamente siempre revisar. Tenemos nuestro encabezado, tienen nuestros datos, los datos son congruentes con cada uno de sus títulos. Ok, no hay ninguna novedad. Vamos entonces a crear nuestra tabla. Como les dije, existen varias formas de crear la tabla. Ya vimos la primera, que fue seleccionando la pestaña insertar y luego le dimos al comando tabla. Aquí tenemos otra manera mucho más expedita, que son con las teclas aceleradoras. ¿Cómo consiste eso? Sencillamente yo selecciono mi conjunto de datos y pulso la tecla sostenida Control T o Control Q. Las dos funcionan perfectamente. Cuando le digo Control T, me aparece inmediatamente el cuadro de diálogo que me dice crear tabla. Ahí me indica el rango de datos que he seleccionado o que deseo seleccionar para construir mi tabla. Certifico de que la tabla tiene encabezado, manteniendo esto tildado. Le digo aceptar. Listo, ya hemos creado nuestra tabla. Ok, como les sugerí en la demostración anterior, que combinaran el cuadro de texto con el estilo. Bueno, aquí ya lo hizo de forma natural, ya está integrado. Ok, ya creamos la tabla, definimos el estilo, vamos a renombrar la tabla. Recordemos, en diseño de tabla, en su cinta de opciones, nos vamos al sector de propiedades y el nombre de tabla vamos a llamarla ordenar. Damos a Enter y ya nuestra tabla ya está renombrada. Esos son los pasos que siempre debemos cumplir para tener una buena práctica
en el desarrollo de tablas en Excel. Hablemos entonces, ya sabemos lo que es ordenar. ¿Cómo establecemos el ordenamiento? Fíjense, podemos llegar de la siguiente manera. Vamos a usar estos comandos que aparecen de forma predeterminada cada vez que creamos una tabla en Excel. Cuando seleccionamos este comando, lo primero que nos aparece es ordenar de la A a la Z, ordenar de la Z a la A, que nos está indicando que podemos indicar desde la A, o sea, del alfabeto más básico hasta el mayor. Vamos a hacerlo. Vamos a ordenar de la A a la Z. Fíjese, ahora todos los nombres comienzan por A, después viene C, porque no hay B, G, J. Ahora tienen un orden alfabético. Si, por el contrario, lo ordeno de la Z a la A, también se van a ordenar. Ahora me aparece el último nombre, que es la Y, que empieza por Y, y así sucesivamente va bajando hasta la A. Entonces, de esta manera podemos ver en que podemos crear un ordenamiento. Pero no estamos ordenando esta columna, estamos ordenando todos los registros subyacentes que corresponde a cada argumento que estamos ordenando, ¿de acuerdo? O sea, no solamente es la columna, es todo el registro correspondiente, también se ordena en razón, en este caso, del nombre. Lo podemos hacer por el apellido, ordenar a la Z, comienza desde la A y termina en la R, ¿de acuerdo? Ahora bien, como les dije, esto es a nivel de texto. Si fuese el caso a nivel de fecha, el comando ahora aparece diferente. ¿Por qué? Porque Excel está reconociendo que el campo o la columna a la cual vamos a hacer ordenamiento es de tipo temporal. Entonces, ahora habla sobre ordenar del más antiguo al más reciente, ordenar del más reciente al más antiguo. Vamos a ordenarlo del más antiguo al más reciente. O sea que vamos a buscar la fecha más antigua. En este caso es 17/8 del 63. Y la más reciente es la última, la de 24/11 del 2006. Si le damos ahora a ordenar del más reciente al más antiguo, ahora tenemos que la última es la primera, 24/11 del 2006, y que la última es la más antigua, que es el 17/8 del 63. Entonces podemos ordenar tanto por fechas como por texto. También lo podemos hacer de igual manera con los campos numéricos, con los valores numéricos. Pero cuando yo pulso una columna que tiene puros valores numéricos, ¿qué nos indica? A ordenar de menor a mayor, ordenar de mayor a menor. O sea que también podemos establecer ese ordenamiento, pero se está reconociendo que está ante una columna que tiene datos numéricos. Muy bien. Si lo hacemos de menor a mayor, evidentemente aquí nos indica que la menor altura es de 1,55 y la mayor de 1,83. Si yo invierto de mayor a menor, ahora tengo del 1,83 pasó a ser el primero y el último registro es la menor altura de 1,55. ¿De acuerdo? O sea que podemos ordenar tanto por texto, como por fecha, o como por número. Ahora bien, podemos combinar varios ordenamientos. Bueno, la respuesta es sí. Podemos ahora generar ordenamientos de multinivel. Vamos a hacer esa prueba. Para ello, fíjense, puedo irme para dándole el comando y me puedo ir por filtrar texto. Y otra manera que yo puedo filtrar, vámonos a irnos por datos. Vamos a irnos por datos. Estoy dentro de mi tabla, me voy a la pestaña datos
Y aquí aparece el comando ordenar, que es otra manera de que podemos establecer. Aquí podemos establecer lo que ya vimos. También lo podemos hacer a través de la línea de la cinta de opciones. Los mismos comandos que dimos de ordenar de mayor a mayor, lo podemos establecer aquí. Pero aquí me aparece un comando que se llama ordenar. ¿Qué hacemos con él? Cuando yo le doy clic, me aparece un cuadro, el cuadro se llama ordenar. Y aquí puedo establecer un ordenamiento por niveles. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a ordenar aquí, en este caso, por género. Algo que hicimos anteriormente, que lo ordenamos a nivel de estos comandos, lo puedo hacer directamente en este cuadro. Ordenar por género y lo voy a ordenar de menor a mayor, o sea que primero va a aparecer femenino y después los masculinos. Vamos a darle a aceptar. Perfecto, he ordenado. Lo hubiera hecho por aquí, pero quiero ver lo que vamos ahora a desarrollar. Que aquí tengo de menor a mayor, femenino, todo agrupado y luego tengo todos los masculinos. Muy bien. Vuelvo otra vez a pulsar, estoy en ordenar y me aparece el ordenamiento que he diseñado. Pero quiero crear un nuevo ordenamiento. Ahora no quiero agregar, aparte de agregar por género, de ordenar por género, quiero ordenar por altura. Ok, vamos entonces a agregar un nivel. Siempre ubíquense en cuanto a, para mantener el nivel en la última celda, en este caso de orden, para que el agregar nivel siempre aparezca por debajo. Ok, aquí tengo mi ordenamiento, mi siguiente ordenamiento. ¿Cómo va a ser el ordenamiento? Va a ser por altura. Ok, yo digo altura. Antes de hacerlo, quiero ver lo siguiente. Aquí aparecen los femeninos y los masculinos. Aquí aparece 1.66, 1.62, 1.61, comienza y termina con 1.55. Vamos a hacer ese ordenamiento de menor a mayor. ¿Qué ha sucedido? Que ahora lo femenino comienza, primero lo femenino y después lo masculino. Y después, luego que aparece acá ese ordenamiento, el segundo ordenamiento va a ser por altura y que me indique que sea de menor a mayor. Ha sucedido que ahora ciertamente el femenino comienza por 55 y termina en 66. O sea que ha hecho un ordenamiento de menor a mayor también por altura. Lo masculino, tanto lo masculino, el masculino comienza por 1.70 y termina por 1.83. Correcto, o sea, están también ordenados de menor a mayor. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a modificarlo, vamos a ponerle de mayor a menor. Si yo colocamos de mayor a menor, vemos que tenemos igualmente los mismos femeninos y los mismos masculinos. Ese es nuestro primer nivel de orden. El segundo nivel de orden, ahora aparece el mayor 1.66 y el menor 1.55. Y de los masculinos, el 183 es el mayor, sale de primero, y 167 es el menor y está de último. Aquí podemos ver cómo está haciendo un ordenamiento tanto por género y luego un ordenamiento por altura. Profesor, pero ¿será posible hacer un tercer nivel? Por ejemplo, por peso. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a ir nuevamente a ordenar. Clico al final, etapa mayor menor. Y digo agregar nivel. Ahora me aparece un nuevo posibilidad de ordenamiento y le voy a hacer por peso. Ajá, de peso, de menor a mayor. Vamos a darlo de esta manera, de menor a mayor. ¿Qué aparece aquí? Bueno, en realidad no puedo, el femenino aparece primero, después masculino, está de menor a mayor la altura, sin problema, y el peso
evidentemente no puedo detectar aquí, no se observa ningún cambio porque los valores son completamente diferentes. Ah, pero miren aquí caso, aquí hay un casito, aquí hay un caso en que yo tengo la misma altura. Interesante, porque aquí tengo la misma altura y tengo el menor peso y el mayor peso. ¿Será coincidencia? Fíjense, aquí hay otro valor, 70, tiene la misma altura y el peso está de menor a mayor también. ¿Será coincidencia? Vamos a ver. Vamos a ordenar, pero entonces en este caso el peso va a ser de mayor a menor. Vamos a ver qué sucede. Si le digo de mayor a menor, voy a ver nuevamente las alturas. Recuerde que Excel va a ordenar primero por género, después por altura y por último por peso. ¿De acuerdo? Entonces, en los masculinos tengo dos alturas iguales que 1,81. Y fíjese, ahora sí lo modificó. Ahora tengo el mayor peso de primero y el segundo peso después. Y el caso del 1,74, que también fue igual, ahora también tengo el primero, el mayor peso y luego el segundo peso. O sea que sí hace un ordenamiento por niveles. Y así podemos estructurar todo nuestro esquema de datos según nuestro requerimiento o según el criterio que queramos establecer. Eso lo estamos haciendo porque estamos haciendo uso de las tablas en Excel. Hablemos ahora sobre otro argumento interesante, que son el filtrado de datos. El filtrado de datos no es más que consulta, es donde el filtrado de datos no es que borra información, sino que las oculta y deja visible la selección de datos que hemos filtrado o que hemos solicitado. ¿Cómo funciona esto? Bueno, ya sabemos, debemos primero revisar nuestros datos, vemos que todos nuestros datos son correctos, está bien, corresponden con su encabezado. Muy bien. Vamos a crear nuestra tabla. Seleccionamos, control Q. Como le dije, puede ser pulsando la tecla control Q o control T. Ambas nos generan este cuadro de diálogo de forma expedita. Nos indica nuestro rango de datos seleccionado y le indicamos que tenemos una tabla encabezada. Si yo no aplico esta tabla de encabezado, voy a probarlo para que vean la circunstancia. Si yo lo desmarco y le digo aceptar, Excel me proporciona una columna, ¿de acuerdo? Y el título y el nombre de columna que yo tenía ya originalmente, la reconoce como si fuera un registro más. Por eso es que es importante tildar esa opción. Vamos a reversar. ¿Okay? No, como no se quedó mi tabla, voy a decir control Q y le digo la tabla tiene encabezado. Perfecto, le digo que sí. Y aquí está. Ahora el primer registro lo reconozco como el nombre como encabezado y por tanto a cada una de esas columnas ya tiene su conjunto de datos asociados. Vamos a definir el estilo. Vamos a irnos aquí en la pestaña de diseño, de tabla, en las distintas opciones, estilos rápidos, y vamos a buscar vamos a definir este diseño. Ok. Listo, ya hemos definido un diseño. Ah, no, perdón. Estamos hablando de que vamos a conservar el diseño de nuestro cuadro de diálogo, recordemos. Ok. Entonces ya tenemos nuestro estilo y vamos ahora a nombrar como filtrar. Esta tabla la vamos a llamar filtrar. Perfecto. Ya revisamos, creamos la tabla, definimos el estilo y le renombramos.
ya sabemos de qué se trata el filtrado. El filtrado es una suerte de consulta de datos y que al generar nuestra tabla ya podemos de hacer de manera inmediata esa consulta. Pero ¿cómo establecemos esa consulta? Bueno, fíjense, podemos filtrar por columna. Podemos llegar, establecer eh, en el botón, en la columna de nombre, le damos el comando y ahora el otro conjunto de datos que aparece, de información que nos aparece en esa lista, son los datos que están asociados a esa columna. Yo puedo llegar a desmarcar todos esos datos y personalizar o determinar algún conjunto de datos, un grupo de datos en particular. Por ejemplo, yo quiero estos tres valores, Andreina, Arturo y Arturo Luis. Le digo aceptar y me trae esos tres registros donde está ese nombre asociado. Esto pareciera que no tuviera mucha relevancia. Claro. ¿Por qué? Porque estoy usando los nombres que están ya establecidos y como son nombres muy singulares, o sea que no están repetidos, evidentemente no tengo mayor diferencia en cuanto a la información que estoy tratando de sesgar o de delimitar. Pero ahora bien, puedo establecer y puedo sencillamente, digo aceptar y puedo llegar, borrar todo ese filtro y restablezco mi argumento anteriormente. ¿De acuerdo? Esa es la manera que puedo establecer un filtro y quitar el filtro. Pero podemos establecer otro tipo de filtro. Fíjense que filtro de texto yo puedo llegar, en ese comando me aparece otro cuadro de diálogo donde digo es igual a, no es igual a, comienza por, termina con, contiene, no contiene y va a establecer algún tipo de filtro personalizado. Vamos a hacer comienza por. Si yo digo comienza por, yo puedo llegar y escribir Luis. Le digo aceptar. Fíjese lo que nos ha traído. Ahora sí, se hace mucho más efectivo el uso de este filtrado, porque nada más que con escribirle un filtro y establecerle esa característica, me trajo tres registros. Uno que dice Luisa, ¿verdad? Porque realmente cumplió con el criterio establecido, porque empezó por Luis, pero termina en A, esta es Luisa. Luis Guillermo, Luis Diego, o sea que no filtró todo lo que llevaba Luis. Ahora, que complementara con un segundo nombre diferente, también los trae porque ese fue el criterio que le hemos definido. ¿De acuerdo? Entonces, y aquí podemos establecer unos filtros más interesantes porque podemos particularizar un conjunto de datos. Vamos a eliminar, a borrar los filtros por nombre. También lo podemos hacer tanto por texto como por número. ¿Vale? Vamos a establecer números. De igual manera, aquí me aparece, yo puedo llegar y agarrar algún valor particular o algunos valores particulares. Me trae mi conjunto. He seleccionado tres alturas definidas y me trajo los tres registros particulares. Si tuviera, vamos a aprovechar, vamos a decir lo siguiente, vamos a agarrar, vamos a desmarcar y voy a marcar, porque ya tenemos experiencia de que tuvimos el caso del 181, yo digo 81 y digo 174, ya sabemos qué es lo que nos va a otorgar. Vamos a revisar. Digo aceptar, fíjense lo siguiente, he marcado esos dos valores, ¿verdad? Que están definidos, pero nos trajo todos los registros que tienen ese valor. En este caso está repetido el 174 y 181, como lo vimos en la hoja anterior. Entonces podemos ver que ella trae no solamente el valor particular, sino todo lo que cumpla con ese requisito. Ahora bien, vamos a desmarcar, vamos a borrar ese filtro y vamos a buscar ahora, vamos a establecer alguna consulta en particular. Fíjese, aquí de igual manera, cuando filtro por número, me parece es igual a, no es igual a, mayor que, mayor o igual que, menor que o menor igual que. ¿De acuerdo? Ya podemos establecer un rango de valores. Vamos a usar mayor que. Digo,
búscate que sea mayor a 1,75 y le digo aceptar. Fíjense lo siguiente, me ha traído todas las alturas que son mayores a 1,75. Está 78, 79, 80, 81, 83. Estos son todos, ciertamente este es el conjunto de datos o el rango de datos que están cumpliendo con ese criterio. Vamos a eliminar este filtro, vamos a establecerle otro filtro, vamos a decir mayor o igual que. Bueno, vamos a establecer nuevamente mayor que. Si yo digo 1,74, para que vean lo siguiente, 1,74. No me trajo el 74, me trajo es, porque yo le dije mayor que, o sea que no estoy incluyendo el 74, por tanto me trajo el 75, 78, 79, 80, hasta el 83. Pero ¿qué tal si llegamos, voy a borrar este filtro y le digo altura y filtra por mayor o igual que. Digo ahora sí digo 1,74, es mayor o igual que. Como lo estoy incluyendo, digo aceptar, ahora sí, me traen los 74, 1,75 y así sucesivamente hasta el 83. O sea, es la manera en que yo puedo dirigir o establecer el criterio para hacer este tipo de búsqueda. Otra de las condiciones. ¿Qué pasó con los datos anteriores? ¿Los perdí? No, para nada se han perdido ni se han borrado. Fíjense que aparece del lado izquierdo. En nuestros identificadores de fila han perdido correlación. Fíjense que está del 4 al 16. Quiere decir que todos los registros que están en este rango de fila están ocultos. La información no se ha perdido. La información sigue estando presente. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Aquí están todos correlativos. Vamos a hacer algo más interesante. Vamos a quitar este filtro y vamos a establecer un nuevo filtro. Por ejemplo, vamos a hacerlo de manera particular. Vamos a agarrar aquí y para que vean el efecto. Fíjense lo siguiente, aquí aparece ahora 5, 6, 7. Aquí hay el 8, el 9, el 10 están ocultos, ¿verdad? Porque esos registros no satisfacen el criterio de filtro que le hemos hecho. 11, 12, después 13, 14, 15 están ocultos también. Y ya tenemos información de que, registros que tampoco cumplen con los parámetros de búsqueda y por tanto quedan ocultos, pero la información no desaparece. Quiero aclarar bien ese aspecto. Ahora bien, voy a eliminar, borrar filtro. Ahora aquí va a venir la magia en cuanto a este filtrado y en cuanto a los totales. Fíjense, aquí nuestro último registro es Arturo Carlos. Vamos a seleccionar nuestra tabla, vamos a incorporar nuestra fila de totales que ya conocemos. Vamos a diseño de tabla e incorporamos fila de totales. Muy bien, aquí aparece nuestra fila de totales. Vamos a establecer nuestro conocido función de recuento. Muy bien, vamos a filtrar vamos a calcular el promedio de la altura y vamos a establecer el valor máximo de peso. Listo. De este conjunto de registros, el mayor peso es de 90 kilogramos. La altura promedio es de 1,70,3 y son 20 registros. Pero ¿qué tal si ahora vamos a filtrar? Comenzamos a establecer un filtro y vamos a hacer un filtro por género. Vamos a filtrar por femenino. Vean lo que está sucediendo ahora. Me ha traído nada más que los datos o los registros que son femeninos.
Ya ahora el recuento me aparece por 7. O sea, me está recontando ahora los registros que están presentes. La altura me ha calculado ahora es el promedio para este conjunto de datos. ¿De acuerdo? De igual manera, ¿cuál es el peso máximo? El peso máximo es 75, pero en razón de este conjunto de datos. Quiere decir que ahora esta fila de totales nos otorga los valores subtotales. Aquí yo puedo tener de manera exacta y precisa e inmediata, dependiendo de algún filtrado, el valor resultante correspondiente. Podemos hacerla, vamos a modificar, vamos a borrar el género y vamos a establecerlo por masculino. ¿Lo ven? Ahora me aparece es la lista de masculinos, que son los 13. La altura en promedio de los masculinos es de 1,75 y el peso máximo de los masculinos es de 90 kilogramos. Podemos obtener información de forma expedita, de forma rápida, usando las tablas en Excel. Entonces estamos combinando ya las funciones que nos permiten calcular los totales, y si aplicamos nuestros métodos de filtrado, podemos establecer información realmente valiosa y de forma prácticamente instantánea. Vamos a eliminar nuestro filtro y vamos ahora a pasar a otro aspecto. Vámonos ahora a segmentación. ¿Qué es la segmentación? Bueno, la segmentación es más que un filtro, pero gráficamente. O sea, vamos a establecer los mismos filtros, pero vamos ahora a tenerlo a una disposición menos, más amigable. ¿De acuerdo? Cuando queramos establecer de repente, generarle un reporte a un gerente de operaciones, ¿de acuerdo? A un usuario, le podemos establecer esta segmentación que se conoce con el nombre de slider, que nos permite darle que no maneje la herramienta una manera más accesible de cómo manejar la información. Vamos a hacer lo siguiente. Recordemos, revisamos todos nuestros datos, ok, está correcto, definimos el estilo de tabla, ok, vamos a definir nuestro estilo de tabla, nuestro encabezado, vamos a control T, creamos nuestra tabla, ya generamos nuestro estilo, vamos a crear un color más claro, vamos a colocarle este color, ok, y la vamos a renombrar como segmentar. Ok, recordemos, siempre cuando revisamos nuestros datos, creamos nuestra tabla, le definimos un estilo y lo renombramos. Esa es la buena práctica que debemos tener siempre cuando creamos una tabla en Excel. Ok, vamos a agregar una fila de subtotales. Vamos a agregar nuestra fila. Ya conocemos, vamos a aplicar aquí el contar, la función contar. ¿Por qué? Porque como hay valores numéricos, a pesar de que son fechas, la va a contabilizar. O podemos aplicar, no, vamos a aplicar, fíjense que yo aplico aquí el contar números y me trae 0. ¿Por qué? Porque las celdas son texto. Entonces, esa función nada más que aplica para números. Por tanto, aquí yo debo aplicar es recuento. Cuando aplico recuento, él me cuenta texto y todo argumento que esté lleno. Si yo borro este valor, fíjense lo siguiente, no me contabiliza. ¿De acuerdo? O sea, él cuenta cuando la celda está llena. Bien. Ahora bien, altura, vamos a calcular nuestro promedio y el peso va a ser el menor. Listo, ya tengo mis valores.
Vamos entonces a crear una segmentación. Para la segmentación o crear nuestro slicer, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a llegar, vámonos a la pestaña de datos, no, perdón, diseño de tabla. En diseño de tabla, en las opciones, en la cinta de opciones, tenemos el segmento de herramientas. Ahí vamos a crear un comando que se llama insertar segmentación de datos. Este es algo muy, muy sencillo y muy útil. Vamos a insertar. ¿Qué es lo que nos trae ese insertar segmentación de datos? Bueno, fíjense que lo que nos está presentando aquí es el conjunto de todas las columnas. Me trajo una ayuda. Ya, ok. Aquí tengo mi conjunto, el conjunto de nombres de las columnas. Nombre, apellido, fecha de nacimiento, género, altura, peso e ingreso. ¿Qué vamos a incorporar? Vamos a incorporar género, vamos a hacer un slicer de género y otro de altura. Bueno, seleccioné cuáles son las columnas por las cuales yo voy a generar mis respectivos filtros. Le digo aceptar y me trae dos grandes objetos. Un objeto, un slicer que va a ser para género y un slicer que va a ser para altura. Vamos a trabajar primero con el de género. Yo puedo redimensionar ese slicer, puedo transportarlo, voy a colocarlo en este encabezado. Bueno, vamos a agarrar, vamos a colocarlo aquí. Bien. ¿Qué puedo hacer yo aquí? Bueno, a este slicer puedo llegar. Cuando yo pulso el slicer, ahora me genera una pestaña de segmentación, cosa que no está cuando estoy en otra parte de nuestra hoja de cálculo. Yo selecciono la pestaña, el slicer, y me aparece la pestaña segmentación. Muy bien, cuando yo coloco la segmentación y pulso esa pestaña, me aparecen mis respectivas cintas de opciones. Aquí me aparecen los estilos, me aparecen y algunas propiedades. Yo voy a usar alguna de ellas. Por ejemplo, el estilo. Bueno, vamos para que tenga congruencia y esté homologado a mi tabla, voy a colocarle el estilo de la tabla. Vamos a colocar este. Tiene una característica muy similar a la tabla. Así le doy más uniformidad. Luego tengo el otro slicer que va a ser nuestra altura. Bueno, esto puedo reducir el tamaño. Vamos a reducir aquí el tamaño. ¿Ok? Y vamos a colocar nuestra altura, en el cual yo voy a ampliarla, voy a colocarla a lo ancho. Ya es un tema de diseño. Pero están aquí, los botones están apilados verticalmente. Ok, voy a ir a segmentación. Ya tengo seleccionado mi slicer. En segmentación, aquí me aparece en los botones que están en manera de columnas. ¿En cuántas columnas? En una columna. Bueno, voy a colocarla en varias columnas. Voy a colocarla en 2, o en 3, o en 4, en 5 o 6. Vamos a colocarlo en 6. Perfecto. Ahora tengo dos slicers que me permiten filtrar tanto por género como por altura. ¿Cómo opera esto? Bueno, voy a reducir un poquito para que podamos ver todo el comportamiento. Yo puedo generar, bueno, ahora establezco yo a través de estos comandos mi filtro. Yo quiero filtrar por femenino. Fíjense que ahora ya este slicer modifica el conjunto de datos que tengo en la tabla y ahora me trae nada más que los datos femeninos y tengo mis valores correspondientes, tanto de género, el total de registros, la altura promedio y el peso y el menor peso. Muy bien.
lo puedo hacer por masculino y ya lo tengo de esta manera controlado. Ah, que yo pulso femenino y tengo ahora activado, fíjense lo que está lo interesante de esto. Ahora aparece la altura y todos los valores que están activos en cuanto a altura, correspondiente a femenino. Todo lo demás queda atenuado porque no corresponden a este conjunto de datos. Entonces, yo quiero saber femenino y yo quiero saber quién es el que tiene 1,60. Entonces yo pulso uno de los registros de los valores que están activos y aquí ahora tengo yo una forma ya particular de esa información. ¿De acuerdo? Puedo borrar mi filtro, establecer masculino. Aquí ahora me aparecen todas las alturas que están suscritas en esta altura. ¿De acuerdo? Y quiero conocer quiénes son los que miden 1,81, efectivamente. Selecciono una celda en particular y me trae la información requerida. Es la manera en que podemos usar estos slicers y construir una información mucho más inmediata. Aquí estamos frente a lo que incipientemente es un dashboard. De aquí podemos generar dashboards de información que son, bueno, en otros niveles de curso podemos aplicarlo para hacer realmente pantallas realmente efectivas y útiles en el ámbito empresarial. Pasemos ahora a otro aspecto, lo que es la validación de datos. ¿Okay? Fíjense que hemos hablado durante toda esta charla, hemos expresado que siempre debemos estar revisando los datos. Es como una buena práctica para saber si la información está consistente. Aquí tenemos una situación. Aquí tengo producto, una tabla de productos, cantidad, precio y total. Pero cuando yo veo manzanas, peras, nada, bueno, aquí en verdad estéticamente no no se ve bien, si desde el punto de vista estético. Pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a conformarnos, a decir, bueno, mire, yo quiero crear una tabla donde yo pueda ver mi producto, cantidad y precio total. Ok, perfecto. Voy a agarrar, selecciono mi conjunto de datos, genero, control T, inserto mi tabla, ¿de acuerdo? Y fíjense lo siguiente, ajá, ahora yo quiero saber cuántas manzanas hay. Perfecto. Cuando yo filtro y digo manzana, o quiero seleccionar manzana, veo una inconsistencia. Fíjense que ahora aparecen aquí dos argumentos, manzana con S, porque está mal escrita, y manzana perfectamente escrita. Entonces, si yo selecciono manzana, nada más que me trae un solo registro. O sea que tengo un valor que no me aparece porque está mal cargado en esta información. Aquí es donde reside la importancia de hacer uso de la validación de datos. ¿Cómo es la validación de datos? Vamos a deshacer todo esto. Vamos a deshacer inclusive, bueno, podemos darle aquí así. Una validación de datos es la siguiente. Tengo dos formas que puedo hacer una validación de datos. Voy a irme a una parte en blanco de este lienzo. Voy a crear una lista de validación de datos. ¿Cómo la puedo crear? Yo me ubico en la celda O1, cualquier celda, pero me ubico en la celda O1. Me voy a la pestaña datos y en la pestaña de datos, en la cinta de opciones me voy a herramientas de datos. Aquí hay un botón, un comando que se llama validación de datos. A ese es el que vamos a trabajar. Yo puedo llegar, al hacer clic, me aparece el cuadro de visualización de datos. Y aparecen tres pestañas: configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. Aquí tengo que
parametrizar esa validación de datos. ¿Cómo la parametrizo? Bueno, ¿permitir qué? ¿Permitir que cualquier valor? No, yo quiero hacer un valor de una lista en particular. Ah, ok, de una lista particular. Perfecto. ¿Cuál es la lista particular? Bueno, el origen puede ser que yo puedo establecer aquí mismo esa lista. Voy a clicarle naranjas. Le doy mi separador punto y coma porque esa es la que tengo yo predeterminada en mi computador. Probablemente usted tenga en su configuración regional, a lo mejor sea la coma. Eso habría que revisarlo. Si no, usaría coma. En mi caso, uso punto y coma. Naranja, peras, punto y coma, manzana. Listo. Le digo aceptar. Y ahora hago un pequeño autorrelleno para que veamos la prueba. Aparentemente no apareció nada, pero sí. Fíjense que ahora aparece el comando. Un comando que me pide desplegar una lista. ¿Qué lista? Las naranjas, las peras y las manzanas que acabo de crear. Y como hice un autorrelleno, en estas 4 celdas, puedo tener en todas estas celdas la misma lista de validación de datos y donde yo puedo escoger el argumento que aquí me está ofreciendo. Entonces, de esta manera, yo evito que se me generen estos argumentos de manera dispersa, inclusive hasta con errores. Y eso no me va a permitir generar una información efectiva. Ah, entonces quiere decir que ahora sí podemos establecer lo siguiente. Yo puedo llegar, agarrar, insertar una columna y, bueno, establecer esa lista de validación de datos. Me voy a datos, me voy al comando de herramientas, le digo lista y le establezco mi lista. Por ejemplo, naranja, punto y coma, peras, punto y coma, y manzana. Digo aceptar. Arrastro y ahora sí puedo llegar perfectamente a actualizar toda mi información. Claro, evidentemente estoy corrigiendo esta tabla, pero si hacemos esto de manera predeterminada antes de que se desarrolle, evidentemente nos ahorramos esta inconsistencia. Vamos a eliminar, listo. Y ahora sí tendríamos una información mucho más organizada. Ahora, cuando vamos a filtrar, podemos llegar y filtrar por manzanas. Y ahora sí tengo todos los registros que tienen que ver con manzana y de manera organizada. De esta manera podemos establecer esa validación de datos. Existen otras maneras, vamos a borrar el filtro, existen otras maneras en que podemos generar ese filtro de datos, ese filtro de datos, esa validación de datos. Y es teniendo una lista ya predeterminada. Yo puedo llegar a lo siguiente, puedo llegar, tener aquí manzana, naranjas, peras, con mayúscula, peras. Vamos a poner fresas para que veamos la diferencia. Fresas, mayúscula. ¿Ok? Ahora bien, en vez de tener esta información, esta validación de datos dentro del objeto, yo puedo tener la lista externamente. Voy a seleccionarla, voy a ir a mi validación de datos, busco la lista, ok, pero en vez de esta lista, ya no quiero esta lista.
yo voy a suministrarle la lista que he generado en mi hoja de cálculo. Le digo aceptar y actualizo. Ahora fíjense lo que aparece. Ahora aquí aparece ahora. Ahora yo puedo desplegar aquí naranja, peras, manzanas. En caso de que pueda, fíjense que ahora aquí aparece fresas y naranja y peras. ¿Verdad? Muy bien. Ah, pero mire, me faltó una fruta. Vamos a colocar una nueva fruta. Por ejemplo, vamos a colocar ahora cambur. ¿De acuerdo? Entonces tengo que hacer nuevamente mi lista y tengo que hacer todavía. No. Hay un procedimiento que ahora entra en valor el uso de lo que son las tablas. Si yo a esta tabla, y es lo siguiente, yo llego a esta tabla, a esta lista, la convierto en tabla, digo insertar tabla, la tabla no tiene encabezado, la define, aquí tengo mi tabla. Ahora bien, si yo llego y esta tabla, ahora sí, si yo pongo aquí cambur, cambures, vamos a lo siguiente, establezco cambures, ya ustedes saben que ya automáticamente ya forma parte de este conjunto de datos. Ahora bien, yo tengo que modificar esta, esta validación de datos, tengo que modificarla. Fíjense lo siguiente, como ya que yo generé esto con una tabla y le estoy indicando que ese conjunto natural anteriormente eran valores, datos ordenados o agrupados, ahora lo establecí como tabla. Fíjense lo siguiente, ahora me aparece aquí de una vez cambure. De esta manera yo puedo llegar a actualizar. Vamos a colocar otra fruta, patillas. Ya no tengo que generar nueva validación de datos porque ya está, forma parte de mi conjunto de datos para validar. De esta manera estamos automatizando a través del uso de las tablas en Excel. Bueno, espero que a pesar de los largos haya sido de provecho. Revisen este material paso a paso, hagan los ejercicios, practíquenlo para que consoliden la información de Excel básico. Hasta una próxima oportunidad.